Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy un proyecto especial para estas fiestas. Quédate conmigo hasta el final. Así es, hoy con esta tela tan bonita de paillettes, con este brillo tan delicado, vamos a hacer un blusón muy sencillo basándonos en un patrón que ya hemos hecho en este mismo canal, así que podrás hacértelo a medida. Vas a encontrar más detalles sobre el proyecto en la casilla de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. El patrón que vamos a usar para coser esta blusa o este blusón para Navidad es el mismo que utilizamos para coser el jersey magenta. Lo estás viendo ahora mismo en la imagen y te lo dejo enlazado en la casilla de información. Vamos a coser esta tela con un hilo Cóselo Todo de Gutermann 100% de poliéster a tono con la malla sobre la que están cosidas las lentejuelas. La única modificación que vamos a hacer al patrón es cambiarle el escote. En el jersey magenta hicimos un escote en pico y para este proyecto vamos a hacer un escote de cuello barco. Te enseño cómo modificarlo. Debemos acortar el largo de hombro, más o menos hasta aquí. Le estoy quitando unos 3 centímetros al patrón original. Y ahora trazamos una ligera curva desde este punto hasta el centro del patrón. Cortamos por aquí y ya tenemos ese cuello barco. Lo que te recomiendo es que antes de cortar la tela te coloques el patrón sobre el cuerpo y veas que este escote no te va a molestar en el cuello. Quizá tengas que bajarlo un poquito más o te guste un poquito más alto. Para la espalda, el escote posterior lo voy a dejar igual, pero tengo que comerme también aquí esos centímetros que le hemos restado al delantero en la zona del hombro. En el delantero tenemos un largo de hombro de 6 centímetros y medio en mi caso, y es el mismo largo que tenemos que llevar a la espalda. Y unir ahora este punto con el centro de la espalda. Cortamos por esta línea y ya tenemos el patrón de la espalda. Tanto en el escote como en los hombros vamos a colocar una ligueta, que es esta cinta que lleva en el centro, como ves, un hilo y hace que estas zonas no se deformen. Esta ligueta tiene en la parte posterior un poquito de pegamento y se adhiere a los tejidos con la plancha. Como no me fío de dañar las lentejuelas, lo que voy a hacer es aplicar la ligueta con un poquito de pegamento textil temporal. La ligueta, si no la puedes planchar, también puedes hilvanarla. Empezamos uniendo delantero y espalda por los hombros. Hacemos que coincidan los hombros y en la máquina cosemos por aquí. Ya que hemos unido ambas piezas por los hombros, unimos ahora por los costados. Estamos cosiendo con el prensatelas de rodillo y una puntada recta de 3,5 milímetros. Puedes ver un tutorial sobre este prensatelas en la casilla de información. Si ves que este tipo de tejido se engancha en los dientes de arrastre, puedes colocar un papel de seda entre el tejido y la placa de la aguja. Vamos ahora con las mangas. Colocamos derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos por aquí. Para rematar los márgenes de costura basta con pasar una puntada de zigzag. Esta tela no se deshilacha, pero rematando bien los márgenes conseguirás un acabado interior más pulido. Cosemos ahora la manga al cuerpo. Para coser mangas una buena idea es, una vez que hayas cortado la pieza, identificarla como manga derecha o izquierda y sobre todo identificar cuál es la parte del delantero y la parte de la espalda. Esta es la manga derecha, tenemos el cuerpo del revés y la manga del derecho. Metemos la manga por la sisa y vamos a ir buscando dos puntos. Primero el centro de la manga, que también lo tenemos marcado en la tela, y lo hacemos coincidir con la costura del hombro. Colocamos aquí un primer alfiler y nos vamos a la costura del costado y la hacemos coincidir con la costura de la manga. A partir de esos dos puntos vamos a ir colocando alfileres en todo el recorrido. Si lo prefieres, también puedes hilvanar en vez de colocar alfileres. En telas difíciles de trabajar porque sean muy elásticas o porque veas que se resbalan mucho, puedes utilizar la técnica del hilvanado, que eso siempre te va a funcionar.
Y una vez que hemos colocado alfileres, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Vamos con los puños. He cortado un rectángulo de 22 por 14 de alto. El rectángulo que cortes, ten en cuenta que va a ir así, a la mitad. Perderemos aquí 1 centímetro, así que esto será la parte que se vea de puño, y luego tiene que entrar cómodamente por tu mano. Aquí perdemos 1 centímetro en cada lado al coserlo y tiene que entrar por la mano. Bueno, pues colocamos derecho contra derecho y cosemos por aquí. Al mismo tiempo vamos a tomar la manga y en la parte baja vamos a pasar una puntada de 5 milímetros para fruncir toda esta zona y que se adapte mejor al puño que le vamos a poner. Aquí tenemos ya el puño cerrado, lo doblamos revés contra revés, vamos a procurar que la costura esté abierta y lo doblamos ahí a la mitad. Tomamos la manga y de los hilos largos vamos a ir tirando para fruncir esta parte y poder coserla con más facilidad al puño. Hacemos coincidir la costura del puño con la costura de la manga. Colocamos aquí un primer alfiler y vamos repartiendo el resto del frunce. Para que sea un poquito más cómodo coserlo, también puedes hilvanar esta zona en vez de colocar alfileres. Es importante que las dos capas del puño y la parte de la manga estén perfectamente alineadas. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor. La parte lisa la colocamos hacia abajo y ponemos el prensatelas aquí, alineado con esta zona. Vamos cosiendo al tiempo que vamos girando con cuidado la parte del puño hasta tenerlo cosido completamente. Vamos a coser con una puntada elástica. Me voy a ir ayudando con el extremo de este cepillito que viene con la máquina, empujando la tela por debajo del prensatelas. Para terminar, pasamos una puntada de zigzag alrededor de toda esta costura. Y así es como nos quedan los puños ya una vez acabados. El escote lo vamos a rematar con una cinta de bies estrechita. Esta mide abierta 3,5 centímetros. Vamos a ir colocando la cinta todo alrededor. Dejamos un trocito de unos 5 centímetros aproximadamente sin coser para poder rematarlo justo en el centro de la espalda, y con esto tendríamos el escote acabado. En la casilla de información te dejo nuestra lista de vídeos sobre bies. Termino de colocar alfileres y vamos a la máquina a coser toda la parte del cuello. Ya hemos cosido el bies aquí, vamos a cortar el sobrante y a terminar de rematarlo. Plegamos ahora el bies hacia adentro y vamos a rematarlo con una puntada a mano por toda la zona interior para que no nos asome ningún pespunte por el derecho. Por último, metemos el dobladillo. Pruébate la blusa, mira a ver qué largo te viene bien, y haciendo simplemente un pequeño doblez vamos cosiendo a máquina con cuidado. Usamos de nuevo el prensatelas de rodillo. Termino de coser este dobladillo y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado.
Espero que esta propuesta te sirva para vestirte en uno de esos días especiales de Navidad o para cualquier fiesta, para cualquier boda. La verdad es que es muy cómodo y, como has visto, fácil de confeccionar. Si te ha gustado la propuesta, déjanos debajo un comentario y también danos un me gusta. Esto ayuda a que el vídeo llegue a mucha más gente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.